Hola, otro video de Pablo el Contador. Hoy vamos a hacer fideos caseros, papa arbelli con salsa de pesto. Para hacer los fideos vamos a necesitar 300 gramos de harina y 3 huevos. Ponemos la harina en la mesada, le hacemos un huequito, así, y aquí le ponemos los huevos. Ahora con el tenedor vamos rompiendo los huevos y de a poquito vamos integrando la harina en la humedad de los huevos para que se vaya humedeciendo toda y se va integrando. Bueno, ya la amasé durante 5 minutos. Ven, la masa ya está medio durita, ya no se pega más en las manos. En este momento ya está lista la masa para hacer los fideos. Ahora lo que vamos a hacer es la vamos a dejar descansar unos 10 minutos. La tapamos con un film de plástico para que no se nos seque y la dejamos descansando 10 minutos. Y después ya la empezamos a pasar por la máquina. Bueno, ya pasaron los 10 minutos, así que ahora lo que vamos a hacer es pasarlo por la máquina. Yo tengo esta máquina. Los que tengan máquina para hacer pasta también la pueden usar. Y si no tienen máquina, es agarrar la masa, poner un poco de harina o semolín en la mesada y le dan con el palo hasta hacerlo lo más finito que la pueden hacer. Y después les explico cómo cortamos los fideos. La voy a cortar por la mitad para agarrar un pedazo más o menos fino. Esta parte que no vamos a usar por ahora la dejamos tapada y esta parte la estiramos un poco para que pase por la máquina tranquila. Y le ponemos un poco de semolín o harina. Yo estoy usando semolín. Bueno, en la máquina empezamos con el tamaño más ancho y después la vamos a ir afinando hasta llegar al grosor que queremos de la masa. Así que ahora empezamos con la máquina. Este es el tamaño más grueso que tiene esta máquina. No es mucho, pero es el tamaño más grueso. Le ponemos un poquito de semolín y la ponemos así. La doblamos de nuevo y la pasamos otra vez. Le volvemos a poner semolín, no mucho, solo un poquito para que no se pegue en la máquina, y le achicamos un poquito el tamaño. Le volvemos a poner otro poquito más de semolín, básicamente para que no se peguen los rodillos de la máquina. Achicamos otro número más. Bueno, acá tengo la masa ya
Ahora lo que voy a hacer es cortarla en dos porque está muy larga. El tamaño de los fideos va a ser más o menos el tamaño del cuchillo. Entonces la cortamos por acá. Entonces ahora le agregamos un poquitito más de semolín y lo dejamos acá descansando. Y ahora lo que hacemos es, para cortar los fideos podemos hacer varias cosas. Una es hacer así un rollito, que es la más rápida y fácil. Hacemos el rollito y elegimos el tamaño de los fideos que queremos. Si lo queremos muy ancho, menos ancho, más o menos de 1 centímetro, cortamos y ahí desenroscamos y ya tenemos el fideo armado. Así que ahora lo vamos a ir poniendo acá con semolín para que se vaya secando. Le ponemos un poquito de semolín, los aireamos así y los dejamos acá descansando, aireados. Bueno, acá tenemos ya terminada la obra. Son 493, casi 500 gramos de fideo con 300 gramos de harina y los 3 huevos, que eran huevos grandes. Un poco de sal en la masa y la máquina o el palo. Bueno, acá tengo en este wok tengo puesto el pesto que hicimos. El pesto es hojas de albahaca picada con ajo, queso rallado y este tiene un poco de ricota. Así que lo ponemos acá en fuego bien bajito para que se caliente. Y ahora ponemos los fideos en agua que ya está hirviendo por 2 minutos. Los revolvemos un poco para que no se peguen. Como los fideos ya tienen sal, no le pongo sal en el agua. Bueno, ahí pasaron los 2 minutos en el agua, entonces ahora los sacamos. Como son fideos frescos, solamente los hidratamos un poquito en el agua. Por eso 2 minutos en el agua hirviendo es suficiente. Ya está, así que ahora los vamos a servir. Tenemos el plato listo de los fideos pappardelle hechos al huevo, hechos a mano, con salsa de pesto. Una maravilla, estos pappardelle al huevo, hechos en casa con salsa de pesto. Espero que les haya gustado el video. Nos pueden hacer, compartan el canal, déjenme un like y hasta la próxima. ¡Chao!